Buenas, un gusto saludarles. Mi nombre es Laura León. Soy estudiante de la carrera de Ciencias Policiales en la UNED desde hace 2 años y en este momento vamos a disponer este video para hacer una explicación acerca de la materia de política criminal, donde vamos a conversar un poco lo que significa qué es la política criminal, cómo se pretende entender como efectiva, además si en Costa Rica existe una, cuál es el sesgo de esta política como los ricos y los pobres. Se abordarán también temas de derechos humanos y el uso de las TIC, de las tecnologías, en temas políticos en combate con la criminalidad. Quisiera empezar con un dato interesante que nos puede permitir visualizar desde ya la efectividad que puede tener para un Estado la implementación de una política criminal integral en el sentido interinstitucional del gobierno en la toma de decisiones jurídicas y sociales. Según la ONU, los países que aplican las políticas criminales orientadas a la prevención han logrado reducir en gran manera pues, sus tasas de criminalidad hasta en un 20%. Si entendemos el delito como un fenómeno social complejo, queda claro que prevenir es más efectivo que castigar. Así que bueno, sin más vamos a dar inicio eh, con el tema que les exponía anteriormente. Cuando hablamos de lo que es la política criminal, nos referimos pues a toda esa disciplina que está cargada de medidas o estrategias que utilizan los gobiernos para prevenir la criminalidad y cómo actuar ante un fenómeno criminal, es decir, son todo ese conjunto de normas, estrategias o principios y hasta prácticas que el Estado adopta para prevenir y controlar y además poner sanciones al delito. Todo eso es parte de una estrategia pues que le permite al gobierno intentar controlar esa criminalidad y bueno, y por controlar me refiero a disminuirla, ya que tener una adecuada política criminal realmente no significa que se erradique por completo la delincuencia, sino ayuda a contrarrestarla. Esto de manera que influye positivamente además y de manera integral en muchos otros sectores de la población. Esta efectividad de la política criminal puede ser medida en los resultados de la aplicación de todas estas estrategias que les comentaba. En el alcance de la política criminal, pues también influye en diferentes sectores de la población, como lo es el desarrollo social, el económico, el sector cultural, la seguridad ciudadana y pues en paralelo también con la reducción de la criminalidad al influir positivamente en esos sectores que les comento. Se plantean estudios también de cómo contrarrestar la criminalidad buscando oportunidades para desenvolver a la sociedad en todos estos sectores anteriormente mencionados. Ahora bien, ¿cómo podemos entender lo que significa una buena política criminal en un estado o en un gobierno? Para eso me gustaría pues también mencionarles cuáles son esos efectos positivos que se identifican en una adecuada política criminal en un gobierno. Lo primero, bueno, colabora, por supuesto, con la prevención del delito, ya que esta política también anticipa y reduce la incidencia delictiva con estrategias de prevención relacionadas con la educación y con políticas sociales que se tratan de reglas a cumplir en la sociedad, también en un adecuado control policial y de vigilancia que disminuye la presencia de delitos y la reinserción a la sociedad de personas pues que hayan cometido algún delito menor. Por otro lado, también protege los derechos humanos, ya que la política criminal se basa en el respeto de las garantías fundamentales, como el debido proceso, la proporcionalidad de las penas y castigos y el principio de la legalidad, que es muy importante. También la protección ciudadana, ya que cuando el Estado actúa con buena planificación, hay una claridad y equilibrio en las leyes, se incrementa pues la realidad de la seguridad ciudadana en un país. El uso correcto de los recursos es muy importante, ya que esto actúa como una optimización de procesos, evita pues el uso excesivo en el derecho penal y se enfoca adecuadamente en las conductas que realmente amenazan a la población. Por otro lado, pues permite entender con un enfoque especial los delitos que afectan a poblaciones específicas, como lo pueden ser la niñez, las mujeres, los adultos mayores, las minorías, incorporando todas estas políticas de prevención y protección para todo este sector. Y también pues la reinserción es un punto importante ya que favorece programas de tratamiento, de educación de reintegración social de las personas infractoras, disminuyendo pues reincidencias y promoviendo pues esta cohesión social. Basado en todo esto que mencionaba anteriormente, es importante que nos preguntemos
si Costa Rica tiene una claridad en cuanto a su política criminal estatal. Y les voy a contar. En un foro realizado por un consultor del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, don Guillermo Arroyo, la escritora Cecilia Sánchez y jueces de casación como Rosaura Chinchilla y Alfredo Chirino, hicieron este foro y se preguntaban si en Costa Rica existe una política criminal justamente. Exponían que no hay una política criminal clara porque existía la necesidad de incorporar ejes temáticos como la economía, el educativo, el sector educativo, el social o cultural. Incluso me gustaría destacar un comentario que se hizo en este foro de parte de don Alfredo Chirino, que indicó que no existe una política nacional sobre el tema de la criminalidad, sino que lo único que se han agregado son reformas legales que consisten en más delitos y en mayores penas. Muy importante. En ese foro pues se criticó la improvisación, el populismo punitivo y la falta de enfoque integral que considere factores como los que les mencionaba antes: económico, educativo, social y cultural. En términos generales, Costa Rica no tiene una política criminal estatal completamente sistematizada, unificada y definida por el Estado. Lo que existe en Costa Rica es más bien un conjunto como disperso de normas, políticas sectoriales, jurisprudencia y planes estratégicos, pero en diferentes instituciones, como lo son el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Paz y el Ministerio de Seguridad Pública, que pues sí, juntos conforman esa política criminal fragmentada y muchas veces reactiva. No significa en una sola política ese poder decisivo de enfrentar la criminalidad, ya que pues sí, la política criminal busca ser preventiva y cómo erradicar antes de que suceda. Basado en todo esto, pues surge la interrogante de que la política criminal perversa existe en Costa Rica. Cuando hablamos de eso, se trata de esa política que se aplica solo a los pobres y no a los ricos. En ese mismo foro que les explicaba anteriormente, se ahondó en el tema y se plantea que pues, la política criminal establecida en Costa Rica afecta a los más pobres, debido a temas de exclusión social y desigualdad. Según también el consultor don Guillermo Arroyo, la mayoría de presos provienen de sectores pobres y el sistema penitenciario refleja pues una realidad de la exclusión definitivamente. También en ese foro doña Rosaura Chinchilla señalaba que los delitos de cuello blanco suelen involucrar a personas que tienen mayores recursos y que apenas han sido tocados en las reformas del Código Penal. Mientras tanto, pues que se priorizan penas más severas, pero para delitos más menores. Esto refuerza la percepción de que la política criminal es perversa, ya que manipula la opinión pública y utiliza la represión carcelaria como respuesta, ignorando pues problemas estructurales como lo son la desigualdad social justamente. Verdaderamente pues muchos críticos sostienen que la política criminal en la práctica pues tiene ese sesgo de clase y se convierte pues en una herramienta de control de los sectores más vulnerables definitivamente. Se puede ejemplificar esta lamentable realidad con situaciones como por ejemplo la policía, el Ministerio Público y los tribunales tienden a focalizar sus recursos en los delitos de visibilidad de barrios marginados, mientras que los ilícitos, como los de cuello blanco, ocurren en espacios más protegidos y con un menor control. Eso significa pues que no todas las conductas delictivas son perseguidas con la misma intensidad. Además, el otro punto es que se estigmatiza la condición social de ciertas poblaciones, por ejemplo, los jóvenes de barrios marginales, personas migrantes, mujeres en pobreza, y esto refuerza estereotipos de peligrosidad para este tipo de poblaciones. La política criminal prioriza castigar delitos patrimoniales de pequeña escala, como lo pueden ser los hurtos, robos simples, el microtráfico y contenidos siempre en personas en condiciones de pobreza, mientras que los delitos económicos graves como fraudes millonarios, evasión fiscal o corrupción suelen pues tener una persecución o sanciones menos severas. En ese sentido, pues hay un rol muy importante en el tema de derechos humanos. Juega un papel muy vital en el Estado. ¿Por qué? Porque hay muchas instituciones inhumanas y ya veremos algunos ejemplos. Quizás pues en Costa Rica no se
no existe tanto, pero pues a nivel global es un tema importante de considerar. Por ejemplo, pues en el Estado moderno, en el marco del derecho penal contemporáneo, ¿verdad? Tenemos la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos, incluso frente a las personas que cometen delitos, lo que significa que el castigo no puede ser arbitrario ni desproporcionado, por supuesto. Toda sanción debe orientarse a la dignidad humana, a la reinserción social y el respeto de garantías fundamentales. La finalidad punitiva del Estado está limitada por tratados internacionales, constituciones y principios de humanidad, que es muy importante. Y pues que también, lamentablemente, existen muchas instituciones a nivel mundial que practican correcciones penales contrarios a toda esta dignidad humana que en otros países existe, por lo menos en Costa Rica también lo existe. Por ejemplo, está la pena de muerte. eh, Esta es considerada una pena inhumana y muy cruel. En Costa Rica, por ejemplo, se abolió la pena de muerte en 1877. Acá no tenemos eso. La tortura es otro tipo, ¿verdad? Todos esos actos que infligen el dolor o sufrimiento severo físico, mental en una persona. Ha sido prohibida también en muchas maneras por medio de la ONU. Existen muchos pactos internacionales en la protección de derechos humanos y civiles de una persona que evitan se generen este tipo de castigos. Y pues bueno, a pesar de que existen muchos estados que promueven estas penas, el Estado moderno, por el contrario, ha procurado garantizar esa seguridad y ese orden público, pero siempre respetando la dignidad humana de toda persona, incluso la privada de libertad. Em, el abolicismo en estas instituciones inhumanas que efectúan estos castigos es uno de los grandes logros del derecho penal moderno, de hecho, porque para además pretender que de alguna manera haya reinserción social de estas personas de la población. Eh, por otro lado, y para ir finalizando un poco con la explicación que les estoy dando, me gustaría como explicar y exponer un poco cuál es ese rol, ¿verdad?, que tiene el tema de criminalidad y todo esto que vemos con la tecnología, pero como un agente de cambio en temas de políticas criminales en el Estado. Esto entraría como una manera de mejorar las políticas criminales de los gobiernos, brindando opciones de eficiencia con las que más influye en la actualidad, lo cual es la tecnología. Es decir, cómo la tecnología actual también puede colaborar en contrarrestar la criminalidad en los estados y gobiernos. Realmente, pues la tecnología desempeña un papel crucial como agente en políticas criminales de estados, transformando la manera en que se previenen, se controlan y se combaten los delitos. El impacto de la tecnología en las políticas criminales pues ha generado muy buena visión de los siguientes aspectos. Por ejemplo, ayuda y mejora la vigilancia y el control. Las tecnologías de información y comunicación del TIC que les mencionaba al inicio permiten identificar, monitorear, controlar a individuos en tiempo real, tanto en espacios públicos como privados, mediante herramientas como lo que son cámaras de vigilancia, drones, sistemas de GPS y hasta controles biométricos. Ha ayudado muchísimo a combatirla. Por otro lado, prevenir el delito con la tecnología pues facilita la anticipación de actividades delictivas mediante análisis de datos y la inteligencia artificial, permitiendo pues, la identificación de todas estas amenazas y la intervención en zonas de mayor riesgo o más propensas. También el número 3 es que hay una transformación en el entorno criminal, y en esto pues la tecnología ha dado lugar a nuevos delitos digitales y a la evolución de conductas previamente tipificadas, y esto pues ha ido adaptando un poco más a la realidad virtual en todos los entornos digitales, así como ahora se da hasta la criminalidad en temas virtuales o digitales como estafas. Aquí también pues tiene que venir la tecnología a aportar el prevenir todo esto con temas de política criminal que tenga un país. Y lo último también es que pues hay más eficiencia, como les decía antes, ya que se optimizan las operaciones de seguridad, reduciendo costos y tiempos en tareas como la vigilancia. Así como la tecnología pues también avanza a nivel mundial, para descubrimientos o para facilidad del ser humano en sus labores, también se ha visto el crecimiento de estas tecnologías en el combate a la criminalidad.
Todo esto pues introduce nuevos desafíos relacionados con la resistencia, el anonimato y la adaptabilidad pues de los sujetos en el entorno digital y de la delincuencia. Así que esto es un resumen realmente de cómo podemos identificar o cómo podemos visualizar lo que significa esa política criminal efectiva y cómo puede Costa Rica también utilizar esta serie de ejemplos para contrarrestar mucho la criminalidad. Les agradezco muchísimo por la atención y que tengan un excelente día.